Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este encuentro del CEO Talk del día de hoy, que vamos a tocar un tema importante de los call centers. Nuestro título el día de hoy es del contacto al contrato, la biometría para call center que hacen que se pueda vender más. Tenemos un invitado muy especial, Hugo Díaz, que es el gerente comercial de Autenticar. Hugo Díaz. Apasionado por la innovación y la tecnología, Hugo ha sido protagonista en la evolución de soluciones digitales en Chile durante más de una década. Ha participado en el diseño de varios de los sistemas de pago electrónico de mayor crecimiento en el país y hoy lidera, desde Activite, los equipos enfocados en procesos de onboarding digital, autenticación biométrica y simplificación de la experiencia de usuario. Su enfoque combina visión estratégica, experiencia técnica y una fuerte convicción por crear soluciones que impacten positivamente tanto a las personas como a los negocios. Ha trabajado como colaborador, consultor y emprendedor, siempre dispuesto a asumir el rol necesario para hacer realidad una buena idea. Bienvenido, Hugo, a este encuentro. Y antes de darte la palabra, queremos pedirle su apoyo, las personas que están conectadas, para que nos puedan responder un par de preguntas que nosotros tenemos y después de la charla que nos va a dar Hugo, vamos a mirar los resultados. Invitamos a los que están conectados que nos puedan dar Ujú. la respuesta a esta pregunta. La primera es, ¿cuál consideras que es el mayor desafío para cerrar más negocios desde los call centers? Procesos de autenticación lentos o inseguros, falta de integración tecnológica, desconfianza del cliente en el canal o limitaciones internas, presupuesto, equipo, etcétera. Ahí tenemos la primera pregunta. Aquellos que vayan respondiendo a la primera pregunta pueden pasar a la segunda. La segunda pregunta que tenemos es, ¿qué tan prioritario es hoy para tu organización optimizar los procesos de autenticación en canales como los call centers? Alta prioridad para mayor eficiencia y seguridad. Importante, pero no es urgente. Aún no es el foco y no aplica en nuestro caso. Te agradecemos que nos apoyen y, como dije, al final de, de la presentación de Hugo vamos a mostrar los resultados y a comentarlos. Vamos a darle un minuto más. Pueden ir respondiendo las inquietudes, las respuestas, mientras Hugo se prepara. Entonces, bienvenido, Hugo. Mucho Gracias. gusto, gracias Eduardo. Eh, Primero, saber si me escuchan bien. Sí, está bien. Perfecto. Me ha pasado que a veces he estado hablando unos 10 minutos y me da cuenta que no he tenido la oportunidad. Voy a compartir mi pantalla y me confirma, por favor, que se esté viendo bien. Sí, Sí, perfecto. perfecto. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Yo me hice un espacio en mis vacaciones para participar de este entretenido evento. Para mí siempre, como decían en la introducción, los temas, los temas tecnológicos me apasionan. He estado toda mi vida cerca del desarrollo de productos, soy ingeniero civil informático, de formación, como dirían por ahí, pero terminé por el lado más comercial desarrollando productos. Entonces, probablemente en esa línea los últimos 10 15 años he estado en el mundo de la identidad digital. Eh, Como trabajé 20 años en la banca,
estuve a cargo de los canales digitales en mi último periodo en el Banco de Chile, el banco privado más grande en Chile, donde tuvimos unos desafíos importantes en materia de desarrollo digital. Los bancos fueron los primeros en general de generar desarrollos digitales, las primeras web y todo eso. Y el tema de los procesos en esa época era la de seguridad era lo más relevante hace 20 años atrás, 30 años atrás, el desafío era empezar a vender en los canales digitales. Bueno, en ese contexto, el desarrollo en materia de identidad digital ha sido vertiginoso y probablemente cada vez lo va a ser más. Eh, para ir dando contexto, actualmente soy encargado de producto en Activité, y ahí hemos desarrollado la solución que probablemente vamos a ver algún caso de éxito en esa materia. Activité se dedica a tres principales core de negocio. Uno es la consultoría en materia de CRM y con mucha especialización en la banca. De ahí viene nuestro ADN. Eh, la otra línea tiene que ver con todo lo que es identidad digital, que es un poco lo que vamos a ver hoy día, y en materia de ciberseguridad tenemos representación de marcas muy importantes en materia de seguridad en la nube, lo que llama Cloud Security o tecnologías de SaaS. Pero lo que nos convoca hoy día es las ventas digitales. Y voy a hablar, la agenda tiene 6 puntos. eh, voy a enfocarme un poco en la experiencia que tuvimos en Chile a raíz de una serie de desafíos que han tenido las telcos en los últimos, yo diría, 4 años, 5 años, donde le ha significado un importante desarrollo en materia de transformación en sus procesos de venta, tanto forzados por efectos eh, eh, inesperados como fue la pandemia, como cosas que más adelante se tradujeron en regulación y que le significó de alguna manera, como digo, repensar todos sus mecanismos, sus procesos de venta y de atención, su modelo de atención. La agenda tiene 6 puntos, espero que esto no tome más de 20-25 minutos, así es que voy adelante con la agenda. Eh, lo primero es decir que la autenticación siempre es vista como una barrera para la venta. Y se entiende como una barrera porque efectivamente todos los que hemos estado dedicados a la venta, ojalá pudiéramos cerrar rápido el proceso sin necesidad de poner fricción en ningún punto. Eh, la complicación siempre está en que hay dos cosas fundamentales cuando uno está en un proceso de venta, sobre todo en venta retail, que uno tiene que asegurar que a quien le está vendiendo es quien dice ser. Y lo segundo es que la persona que está aceptando esa venta tenga claridad de lo que está comprando, efectivamente lo que le están ofreciendo. Y es que realmente esas dos cosas no siempre se dan. Ni a veces es la persona que le estamos vendiendo, es la persona que dice ser, ni, ni tampoco a veces el vendedor está dando o está haciendo firmar a un cliente o dándole condiciones que son las que está dispuesta a comprar. Dicho eso, eh, los mecanismos mayormente utilizados en el mundo de las tech, al menos, están en estas tres líneas, donde las dos primeras son sin duda probablemente en Chile al menos las que eran de excelencia hace 4 o 5 años atrás, previo a la pandemia, la biometría dactilar, el 70-80% de la aceptación, o sea, cuando hablamos de conversión, la biometría dactilar tiene proceso de conversión de ahora de 70-80%. El 20% restante o 30% restante siempre está asociado a problemas de dispositivos, de que se borran las huellas, cosas por el estilo. Esos porcentajes varían, depende del rango etario y depende un poco de la calidad de los dispositivos. Siempre las preguntas de seguridad, y probablemente ya muchos las conocen, son las preguntas basadas en datos personales o datos que son relacionados con el registro civil, como qué auto, primer auto que compramos, cuál fue la carrera, el nombre de un abuelito, cosas así. Y esas tienen una variación mucho mayor, entendiendo de que las tasas de conversión están en un 50 y un 90, dependiendo
de qué tan exigentes somos con el tipo de preguntas. Son cosas que normalmente son servicios propuestos por los burós y son servicios que están muy relacionados con el nivel de exigencia que le pongan a las preguntas. No son mecanismos muy seguros, sin duda, porque obviamente cada vez la información es cada vez más pública y por lo tanto a través de ingeniería social es muy fácil saber o responder ese tipo de preguntas. Lo último que ha ido apareciendo en el último tiempo es la biometría facial y las tasas están en ese orden de conversión. Esas tasas de conversión, le voy a tratar de explicar más adelante dónde salen. Tienen mucho que ver con si son procesos de enrolamiento o son sobre bases que ya están enroladas las personas y las tasas de conversión obviamente mejoran mucho más. Eh, Pero dicho lo anterior, como digo, estos que aparecen como mecanismos para facilitar los procesos de verificación, realmente lo que normalmente las áreas de venta ven es la parte negativa, el 20% que falta acá, o el 10% que falta en la pregunta de seguridad, o el 5% que falta en la biometría facial. En ese sentido, se visualiza como una barrera. Cuando empezamos las telcos, los principales desafíos de la autenticación o las cosas más comunes que hay, donde las dos primeras en general no impactan directamente a la empresa de telefonía, como el SIM swapping. Todos están más o menos familiarizados, que eso es sacar una copia y entregársela a una persona que no es el titular de un SIM. Y la portabilidad fraudulenta, que efectivamente portamos un número a otra compañía para que el SIM, finalmente estas dos tienen como objetivo que un SIM termine en las manos de un tercero que no es el titular del SIM. Normalmente el fraude aquí está asociado a un fraude bancario, no necesariamente impacta a la telco, aunque sí se origina en este punto. Yo ahí, habiendo trabajado mucho tiempo en banca, yo creo que, y no sé si en la audiencia hay gente de la banca, pero yo creo que atribuir la responsabilidad a las telcos por un problema que efectivamente los bancos tienen que resolver per se y asignarle seguridad a dispositivos que probablemente no son gestionados por la banca, creo que ese es un problema de la banca, no un problema de la telco. Pero bueno, sí le impacta a la banca. Los últimos dos puntos vienen con ventas ficticias, que son ventas a veces asociadas a malas prácticas de ventas que normalmente a veces ni siquiera son empleados directos de las compañías, sino que tienen que ver más bien eh, con empresas terceras que se dedican a la venta de dispositivos, de SIM o de planes de celulares. Normalmente tienen la problemática que por incentivos de comisiones a veces se inventan ventas o la suplantación para compra de equipo. Estos dos últimos casos efectivamente afectan directamente a la telco, porque aquí son ventas que finalmente no logran ser, no se logra la recaudación por razones obvias. Y el último caso tiene la complicación de que obviamente hay pérdida de activos como son celulares de alta gama o cosas por el estilo. Eh, Hay una conversación que ocurre se da tanto en la banca como en la telco, como seguramente en distintas empresas que tienen comercialización de servicios, que sea a nivel de los C-level, que los CISOs normalmente están, su preocupación sin duda es eh, el fraude, y cada vez que hay un fraude, eh, su preocupación es que se ponen más controles. Las áreas de venta o de marketing, siempre su preocupación va a ser cumplir con las metas y probablemente las fricciones, su dolor. El CEO, que entiendo que aquí tenemos varias en este foro, eh, tienen esta complicación, esta dualidad que normalmente está lleno de problemas. Sus desafíos a veces tienen que ver con ponerse al día con algunos proyectos y tiene a dos fuerzas por el lado, la del gerente de fraude o el área de fraude y el área de venta, que le pide hacer cambios en los procesos tecnológicos para asegurar, maximizar ya sea la minimización del fraude, en el caso de minimizar el fraude o maximizar las ventas, siempre es un tema, un trade-off que no es fácil de conciliar. Y el CEO al final tiene que mover cosas de un lado para otro y lo hace más complejo. En general, las áreas de TI están siempre en una tensión constante de las áreas de ventas que requieren menos fricción y ser más flexibles respecto de las áreas de fiscalía, que normalmente sus áreas están por el lado del compliance, fiscalía o compliance, no están, se requieren más reglas y cada vez menos flexibilidad, reglas por cumplimiento de normativas, ¿cierto?
Y por el lado de seguridad, que es lo que se requiere es minimizar el fraude y por lo tanto normalmente eso se asocia a mayor fricción. Estos tres objetivos normalmente son, como digo, son difíciles de conciliar y las prioridades a veces cambian dependiendo si estamos frente a ataques masivos o estamos de repente a veces en, en un problema de que no estamos cumpliendo las metas, esas cosas pueden irse moviendo. Esto finalmente requiere una arquitectura flexible que permite evolucionar con la tecnología, con las demandas del mercado, con la expectativa de los clientes o la exigencia de la normativa. Acá lo relevante es solamente decir que aquí no hay solución perfecta. Lo único que les puedo contar es que voy a volver al final con esta lámina, en la última parte de la presentación, para intentar dar un poco la solución que debiera ocurrir detrás de esta problemática. Como les adelantaba, en las telco, en la pandemia tuvo un efecto muy importante en el cambio de lo que ocurrió hace el año 2020, que la biometría dactilar, que era ampliamente utilizada en todos los procesos de venta, el 80% de la venta de las telcos en Chile se ocurría presencialmente. La gente acudía a las sucursales con unas redes bien amplias, en los malls, en distintos, con una distribución bien interesante y capilar. Bueno, esto se vio afectado no solo por un tema obviamente sanitario, sino que además porque la gente no podía concurrir a la sucursal. Por lo tanto, se debió recurrir a los mecanismos que requerían de alguna manera hacer esta operación de manera remota. Y eso significó fortalecer los call centers. El problema es que los call centers obviamente no podían tomar las huellas y se empezó a hacer uso de lo que estaba más a la mano que a las preguntas o las claves, las preguntas de seguridad, que de seguro todos sabemos no tienen mucho. Bueno, este fue el origen de la regulación de la Subtel, como a ver más adelante. La Subtel es el organismo de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que es la que regula estas materias en la industria telcos. Eh, Efectivamente, mm, habiendo partido en marzo aproximadamente del 2020 la pandemia, el 10 de noviembre la Subtel alerta por el aumento de estafa de suplantación de las tarjetas SIM, y esto tenía que ver con que la suplantación estaba siendo muy fácil por los mecanismos de verificación que estaban teniendo las telcos. Esto finalmente redundó que el año 2023, aproximadamente, ya incluso habiendo pasado la pandemia, hubiera una nueva regulación en, en Chile, donde se le obliga a las telcos que por cualquier cambio contractual, portabilidad o similar relacionado con servicios de servicios de contratos de telco, se requiere de que la verificación sea o con huella dactilar o con biometría facial. Y biometría facial con las respectivas pruebas de vía y además con captura de la cédula de identidad. Eso deja fuera todo lo que tiene que ver las preguntas de seguridad u otros mecanismos que estuvieron usando hasta ese momento las telcos. Esto rigió a partir del año 2020, perdón, a partir del año febrero de este año, justamente, del año 2025, es obligatorio para todas. Nosotros ya veníamos trabajando con algunas telcos antes de que saliera esta regulación y ya habíamos hecho cambios para hacer venta asistida por call center, donde los ejecutivos que antiguamente hacían preguntas de seguridad, en vez de hacer eso, mandaban desafíos por SMS, por correo o por WhatsApp a través de, de estos mecanismos, link dinámicos que se generan en procesos de venta, que estos links se pueden levantar desde cualquier celular con un browser compatible, que prácticamente todos lo son, y lo que permite es hacer una verificación con prueba de vía, en este caso una prueba de vía tridimensional, y en cosa de minutos, si es que la persona no está enrolada, se le pide la cédula, si ya está enrolada, basta con que ponga su rostro. Y cosas que fuimos aprendiendo en el proceso es que en un comienzo esto era enviar el registro y esperar que la persona diera el OK. Y lo que fuimos complementando es que los procesos de venta, mientras más asistidos son, mientras más apoyados son por un ejecutivo, como si estuviera al lado de él, las tasas de conversión mejoran. En ese sentido, nosotros fuimos construyendo servicios que fueran interactivos, donde el ejecutivo tuviera traza completa de lo que está ocurriendo en el cliente.
de tal manera de apoyarlo y asistirlo en cualquier momento, donde eso ocasionara y que las tasas de conversión fueran mucho mejores que con las que partimos. Ah, voy adelante. Después lo fuimos evolucionando también por otros canales. A veces no llegaban los correos o no llegaban eh, los SMS. Entonces siempre, o la persona efectivamente tenía complicación y era mucho más fácil hacerlo por WhatsApp. Entonces nosotros implementamos también estos procesos a que fueran directamente integrados en un chatbot. Y el proceso es más o menos homólogo. Aquí basta con hacer clic en el botón de autenticación, se levanta el browser respectivo donde hace el flujo en este caso, si no está enrolado, se pide la cédula, si está enrolado no es necesario hacerlo. Y con esto se logra el objetivo de tener un proceso de onboarding en, en 2 o 3 minutos máximo. Esto puede estar asistido, de nuevo, insisto, por un ejecutivo o eventualmente puede ser directamente enganchado desde un canal digital. Lo que fuimos incorporando fueron cosas como al final del proceso continuar con un botón de volver a WhatsApp, que eso es lo que permitía de alguna manera asegurar que la continuidad del proceso y sin perder seguridad, que es la que permite asegurar prueba de vida y ese tipo de cosas. Eh, lo fuimos extendiendo estos modelos para las ventas en terreno. El mismo ejecutivo en terreno con su propia aplicación era capaz de levantar un proceso de verificación biométrica con cédula y con rostro. Eh, Nos dimos cuenta rápidamente que la biometría facial tenía muchas ventajas respecto de la dactilar, habiéndose acabado la pandemia. De hecho, eh, el análisis que hacían muchas las telcos es que en materia de seguridad, efectivamente, la biometría facial era tan buena como una biometría dactilar, en la medida que fuera, obviamente, con las certificaciones respectivas, de prueba de vida, me refiero. La efectividad, de hecho, nos dimos cuenta que era mucho mejor la facial que la dactilar, sobre todo en temas sectores etarios eh, de mayor edad, hace que las huellas se pierdan, o en sectores más rurales. No es lo mismo ocurre con la biometría. La biometría facial normalmente siempre, no se pierden los rasgos, obviamente. Eh, el alcance, obviamente, la dactilar quedó en evidencia en pandemia que tenía aplicación en el mundo presencial. Hay soluciones para el mundo digital también, pero son mucho más friccionadas que la biometría facial. La trazabilidad para análisis de autoría y forense, normalmente las huellas requieren un análisis perito o está dado solo por los sistemas, cuando el rostro permite una comparación visual muy rápida frente a diferencias. Todo el tema de trazabilidad, sentido mucho más simple. Los setup, configurar un huellero en un PC y mantenerlo tiene costos mucho mayores que integrarse con una API. Y por último, la evolución de los servicios. Cuando hacemos evolucionar los aplicativos, los PC o las apps que tienen conectados los dispositivos físicos, tiene una mantención que sin duda es mucho mayor que un servicio SaaS, que normalmente las evoluciones tecnológicas son mucho más rápidas y mucho más simples hacerlas a nivel de los servidores o los backend, o los proveedores, los prestadores de estos servicios. Dicho eso, lo que empezó a ocurrir es que vino lo que se llama un proceso de digitalización, donde llevamos la experiencia que tuvimos en un mundo digital, la llama mundo presencial. Este no es el caso del mundo telco, pero sí es un caso de una empresa de la industria del sector financiero, donde cambiar estos dispositivos, que en realidad las sucursales se ven bastante menos estéticos que lo que se ve acá, los pasamos por un QR. En este caso, incluso una transacción bastante más compleja, en el sentido que es una firma de un contrato de crédito, de manera tal que basta con el cliente, cuando se acerca y llega a pedir, en este caso, una solicitud de crédito, escanea este QR. Este QR tiene la transacción que envió el ejecutivo al servicio de verificación y de firma,
Y lo que ve el cliente al levantar este QR, ve el contrato que el ejecutivo le quiere hacer firmar. Eso da mucho más transparencia porque esto ocurre directamente en el dispositivo del cliente. Hace el proceso de verificación. Podría haber visto ahí mismo los contratos que ocurrió en su dispositivo. En este caso, si no hay enrolamiento, pide los datos del documento. Y hecho lo anterior, la aplicación se encarga de firmar automáticamente y electrónicamente todos los contratos, de manera tal de que los contratos, una vez firmados digitalmente en todo el proceso, son cargados directamente en el CRM, en este caso de la empresa que está otorgando el crédito. Entonces, aquí incluso lo interesante de este ejercicio es que eh, se ocupó la misma biometría que se ocupa para el proceso remoto, se ocupó en un caso presencial, ocurrió en el dispositivo del cliente, lo que le da mucho más transparencia que solo con la huella. Y por último, y adicionalmente, nosotros con esto capacitamos al cliente para que aprenda a usar la biometría, de tal manera que esto puede después, no es necesario que venga a la sucursal a hacer este mismo trámite. Desde su casa podría recibir el mismo, en vez de escanear el QR, pudo recibir esto por un WhatsApp y haber hecho este mismo ejercicio y el ejecutivo estar atendiéndolo o también desde su casa o desde un call center. Entonces se produce una migración natural y mucho más eficiente que operar con un mecanismo que solamente sirve para operar la sucursal. Adicionalmente, obviamente, en la sucursal, el proceso de la captura de huella, perdón, de la cédula puede ser una complicación. La idea es ir complementando la solución con soluciones presenciales que te permitan verificar documentos como estos lectores más modernos, como los que permiten leer lectores NFC o incluso leer los códigos de seguridad que tienen las, eh, las cédulas de identidad. Las soluciones también basadas en NFC, cuando el dispositivo tiene un NFC, también se puede leer directamente desde el celular. Eso es para los procesos normalmente de enrolamiento. ¿Cuáles son los aspectos claves ya pensando en la biometría facial? Hay dos cosas relevantes que hay que entender. La biometría facial sirve para evitar la suplantación de identidad, pero para eso se requiere que la prueba de vida sea muy robusta, porque efectivamente hoy día con la inteligencia artificial es muy fácil llegar a tener un mecanismo de suplantación basado en video y que sea muy precisa, que personas que se parezcan en realidad no las confunda. Y eso es lo que se llama la tasa de falso negativo. La privacidad de datos y el consentimiento es otro tema. El tema del GDPR, el tema de la privacidad de los datos está haciendo regulación en toda Latinoamérica. En Chile ya salió la ley y se hace efectiva a partir del próximo año, donde las empresas que guarden datos de las personas desde un correo electrónico, pasando por su teléfono, tienen que dar constancia de cómo obtuvieron ese dato y si obtuvieron consentimiento para él. En particular, los datos biométricos tienen una complicación adicional porque se acredita como un dato sensible. Por lo tanto, hay que tener mucha mayor precaución entonces cuando guardamos algún dato biométrico. Sin duda que guardar un dato biométrico tiene muchas ventajas porque eso nos permite reconocer a la persona cada vez que se acerque y no tener que pedirle que cada vez haga un proceso de onboarding o verificación contra una cédula. Y la exigencia ahí, desde el punto de vista de regulación, es que los hashes biométricos no sean reversibles. O sea, en el fondo, la biometría, a partir del dato biométrico, yo no puedo obtener un rostro de la persona. Y eso le pone exigencias a la tecnología. Y que el match biométrico esté sujeto a una prueba de vida. En el fondo, si yo quiero comparar algo previamente, tengo que asegurarme de que la muestra que estoy tomando haya sido sometida a una prueba de vida. ¿Por qué? Porque próximamente el deepfake seguramente va a ser el método de fraude más común. Y para eso existen distintas tecnologías biométricas. Hay biometrías que son tipo bidimensionales y tecnologías que son tridimensionales. Las tridimensionales están orientadas a mecanismos de autenticación remota, donde la prueba de vida y el match facial son las fortalezas. Las biometrías bidimensionales están más orientadas a la experiencia usuaria y la autenticación presencial. ¿Por qué? Porque hay un proceso asistido. Estos se basan básicamente en microexpresiones. Hay una serie de software que permiten verificar que una persona pareciera estar frente a un dispositivo sin que esté engañado por alguna otra cosa.
por algún artefacto. El problema es que no son muy precisas porque efectivamente dependen mucho de los lentes que están asociados, de qué tipo de dispositivo es que se está capturando la información. Cuando las personas tomamos a la misma persona de distintos dispositivos móviles, tienden a verse distintas, lo que hace que cuando queremos compararlas, si estas biometrías están basadas en biometrías en fotos, lo que nos empieza a ocurrir es que tienen que ser más laxas para poder generar el match y hace que la precisión de las biometrías 2D sea muy baja. Las biometrías 3D, la diferencia que tienen es que no son basadas en fotos, sino que son basadas en hash de videos. Y los videos que tienen hash que son irreversibles, cuando cumplen de alguna manera con lo que son las normativas del GDPR. Y adicionalmente tiene una precisión mucho mayor porque tiene mucha más información que una biometría bidimensional. En efecto, la biometría tridimensional es capaz de comparar hasta poblaciones de 125 millones de personas y ninguna va a tener el mismo hash y comparable con otro. O sea, cada rostro es único en base de sobre 100 millones de personas. No así en las biometrías bidimensionales, que ya en poblaciones de 100.000 personas, la 100.000 con probabilidad uno se va a parecer a alguna de las que está dentro de la base. El otro tema es la prueba de vida, que la gran complicación de la prueba de vida es los deepfakes, como sabemos, que hoy día se pueden hacer con inteligencia artificial. Basta que usted una foto desde LinkedIn o de Instagram y podemos hacer un video con cualquier desafío que nos ponga la biometría y que con videos de alta resolución, en general, cualquiera de las biometrías, aquí no están las marcas, pero hay laboratorios, sobre todo en Brasil, que es donde más se ha estudiado este tema por los tamaños de las poblaciones. Casi todas las biometrías, si no todas, biometrías 2D son vulnerables. Basta tener un televisor de alta calidad con un celular de gama media sobre el cual estamos haciendo el onboarding y somos capaces de emular prácticamente cualquier persona. No voy a entrar al detalle de eso, pero bueno, las biometrías 3D se parecen a esto. Es un desafío que solo lo que tiene que hacer es acercar el teléfono al celular. Las biometrías 2D normalmente no requieren movimiento del celular, solo mantenerlo fijo. Acá requiere un pequeño movimiento y es el que permite obtener estos videos y que hacen que el proceso sea mucho más preciso y seguro. Esta es la tecnología que permite generar bases de enrolamiento de poblaciones de países enteros sin tener problemas de GDPR o de privacidad de datos y sin tener problema de la precisión de que las personas se parezcan una a otra. Volviendo a esta lámina que les dije delante, que la complejidad que tienen las áreas de TI o los CIO, respecto de las prioridades cambian constantemente y que requerimos una arquitectura que le permita evolucionar. Normalmente cuando tenemos distintos canales por los cuales tenemos procesos de venta o de postventa, sucursales o oficinas, terreno, call center, aplicaciones web o WhatsApp, que tenemos que integrarlos con tecnologías de identidad digital que normalmente evolucionan o cambian o son distintas dependiendo del caso de uso. Y además tenemos que tener la componente de confianza para asegurarnos que lo que estamos capturando corresponde con el registro de la persona, ya sea en una fuente de confianza o en un registro civil. Además, si tenemos que tirar score de riesgo, por ejemplo, para verificar con cosas adicionales como verificar datos personales de la persona o score crediticio. Y además tenemos que hacer firmar electrónicamente documentos, que son distintas tecnologías que hay que integrar para un proceso de onboarding, por ejemplo. Y además de estos distintos canales, la complejidad no es menor. Normalmente son procesos lentos y caros, que si además hay que mantenerlo y hacerlo evolucionar, es aún más complejo. Entonces, ¿cuál es la tendencia en esta materia en lo que es onboarding, autenticación y originación? Cuando hablamos de originación hablamos de crédito, que normalmente se conoce así en el mundo financiero, es la orquestación. Son soluciones que permiten integrar muy rápidamente vía APIs servicios con tecnologías de identidad, fuentes de confianza, score de riesgo u otras, para que de una manera muy simple podamos hacer evolucionar todos estos procesos de onboarding. El caso de autenticar lo que tenemos es una solución que efectivamente corresponde a una solución de orquestación, pero además maneja la gestión del consentimiento, que es uno de los temas que hoy día probablemente va a tomar mucha relevancia.
más allá del fraude, el segundo tema que las empresas van a tener que hacerse cargo de dónde obtienen los datos y guardarlos de manera segura. Por último, tres recomendaciones finales, porque ya creo que estoy un poco pasado en el tiempo. Uno es que no tenemos que ver la identidad digital como una exigencia, sino que más bien como una ventaja competitiva. Las empresas que manejen bien la identidad digital y sean capaces de cumplir no solo cumplir con la exigencia, sino que generarla como un proceso de fricción que permita darle seguridad y confianza a sus clientes, van a tener una mejor posición que sus competidores. Lo otro, construir un sistema integrado de identidades que cubra todos los canales y todos los casos de uso y que sea consistente, no tenga que estar, si alguien ya lo registró en un canal, si lo voy a buscar en otro, lo sea capaz de reconocerlo y capaz de acomodarme a su caso de uso sin tener que someterlo a nuevas fricciones, me va a ser importante. Por eso es un ecosistema integrado. Y lo tercero, gestionar la privacidad y el cumplimiento normativo. Normalmente nuestra recomendación es que sea como un servicio, en lo que se está conociendo como PaaS, Privacy as a Service. ¿Por qué? Porque probablemente es un tema complejo de abordar, va a ser difícil de eh, gestionar para los sistemas actuales y probablemente las empresas que estén dedicadas al tema de generar o custodiar datos o manejar mucha cantidad de datos, probablemente van a ser los más adecuados para dar este tipo de servicios. Eso es lo que les quería dejar. Primero, gracias por su atención. Yo les dejo aquí mi número de contacto, mi correo electrónico. Si quieren escanear ahí, pueden tener mi WhatsApp también. Eh, y, bueno, gracias por su atención. Sí. Muchas gracias, Hugo. Ahí están los datos de Hugo para que las personas quieran tener más información sobre este tema tan importante de la biometría eh, para asegurar el tema de identidad. Eh, los invitamos a que puedan ir colocando en el chat está abierto para que puedan ir colocando sus preguntas. Vamos a comenzar con los resultados de la encuesta que nosotros hicimos. Entonces, vamos a quitar la presentación de Hugo y vamos a presentar. En la primera pregunta, Hugo, ¿cuál consideras que es el mayor desafío para cerrar más negocios desde los call centers? El 41,2% respondió a procesos de autenticación lentos o inseguros. El 11,8% a la falta de integración tecnológica que comentabas y el 47,1% a la desconfianza del cliente en el canal. Y ninguno tiene problemas de limitaciones de presupuesto. Esa es una buena noticia. ¿Qué opina del resultado de esta encuesta? Mira, yo creo que predecible, atingente y la buena noticia es que yo creo que está muy alineado con las recomendaciones finales, ¿cierto? Eh, Hoy día la pandemia, como dijo, generó mucha experiencia en materia de identidad digital remota, cómo hacer procesos de onboarding remotos masivos, que nos vimos obligados a hacerlo en empresas o en industrias eh, tan masivas como las telcos. Nos permitió aprender de ellas y aprender cuál es la mejor forma de hacerlo con los clientes. En ese contexto, las mejores prácticas ya están. Las mecánicas para integrarse a los canales están suficientemente estandarizadas y depuradas como para incluso muchas de las APIs que se generan para este tipo de servicios están en los que están en el mundo de la telco en el TMF Forum. TMF Forum, que es un estándar para integración de servicios para telcos, o sea, además, por lo tanto, eh, son procesos muy simples de echar a andar en cualquier canal. Y lo otro es que las soluciones que se contraten tengan la capacidad de adaptar a distintos casos de uso para que no tengan que tener una solución para el call center, otra solución para la página web y otra solución para su sucursal.
exactamente el mismo servicio permite integrar con las mismas integraciones, adaptarse a distintos casos de uso y un ecosistema que conversa eh, de manera sincrónica y de manera y con aprendizaje de la historia para poder justamente tener el concepto de identidad omnicanal, de poder presentarse en cualquier punto y el cliente son capaces de reconocerlo. Por lo tanto, creo que con eso se responden los principales dolores que hoy día la audiencia manifiesta. Y qué bueno que no haya problemas presupuestarios. Sí, muy, muy clave lo que dice de la omnicanalidad, de que la solución pueda estar en esos tres ambientes. Ujú. La segunda pregunta es, ¿qué tan prioritario es hoy para tu organización optimizar los procesos de autenticación en canales como los call centers? El 53% es alta prioridad y clave para la eficiencia y la seguridad. El 12% habla que es muy importante, pero no es urgente. Eso ya sumaría como el 70% de todo. El 29,4% aún no es un foco y el 5% que no aplica en su caso. Bueno, ¿Cómo lo ves? eh, yo creo que los call centers eh, es como va a ser una evolución natural de los canales digitales. Siempre todos los procesos de venta de intangibles siempre requieren de algún apoyo. Por eso es que los call centers existen. Por eso es que tanto para los procesos de bueno, los procesos de venta normalmente son inbound, pero todos los procesos outbound, que además se están potenciando mucho hoy día con la inteligencia artificial. Su gran desafío es evitar el fraude y su gran desafío es tener TMOs bajos. Por lo tanto, un mecanismo de verificación de identidad que sea eficiente, que en el sentido de que efectivamente sea eficiente en materia de contrarrestar el fraude y que además sea fácil y simple de usar, la biometría, como digo, la facial hoy día está siendo la mecánica más eh, común. Los celulares ya fueron los que la popularizaron. Va a ser seguro lo que va a resolver esta materia. Lo interesante es que con muy bajo costo hoy día se pueden hacer proyectos con pruebas de concepto sin necesidad de entrar en inversiones. Estas plataformas normalmente tienen la oportunidad eh, de generar pruebas de concepto sin necesidad de integrar nada. Te ponen unos frontend al lado, donde la persona puede lanzar sus transacciones de venta, hacer su proceso de verificación, entrega un código único y que después lo ponen dentro de su CRM y queda todo eso respaldado detrás de ese código único. Por lo tanto, además, probar toda esta tecnología es muy fácil si es que hay dudas. No se requiere inversiones, no se requiere mayor integraciones, basta con la prueba, normalmente son gratuitas y después de hecho eso se comprometen y además son procesos que son modalidad SaaS, por lo tanto no requieren inversiones tampoco, CAPEX, es solo OPEX, por lo tanto está asociado. Además, normalmente los procesos de comercialización está asociado a venta exitosa, por lo tanto está muy alineado más con la venta. Gracias, Hugo. Mira, ya tenemos algunas preguntas en el chat. Una de ellas, Patricio nos dice que ha escuchado que hay sitios en la web que publican cómo vulnerar las pruebas de vida. Sí, ¿Conoces algún sitio de esos? sí, sí, sí es cierto, existen. Eh, Hay un sitio que se llama liveness.com, hay una muy buena, liveness se escribe como prueba de vida en inglés eh, ese sitio tiene la característica que explica muy bien qué es lo que es el concepto de prueba de vida. Eh, Explica con mucho mejor detalle de lo que yo dije acá, qué son los aspectos relevantes para verificar que una persona está detrás de una cámara real y no es un artefacto o una suplantación. Explica también cómo se vulneran las cámaras porque hoy día ya hay técnicas para poder inyectar imágenes directamente a las cámaras, por lo tanto, uno cree que los hackers lo que hacen es saltan la cámara y meten un video directamente inyectado hecho con inteligencia artificial. Eso está muy bien explicado y ahí mismo en ese sitio pueden ver
como muchas de las tecnologías hoy día son fáciles de vulnerar, el objetivo de ese sitio en realidad es capacitar a la audiencia para que no sean engañados con tecnologías que probablemente no son suficientemente robustas y que a veces, y que el problema que tienen es que al final terminan desprestigiando la biometría, que es lo por una mala decisión tecnológica, a veces se desecha una muy buena mecanismo de verificación de identidad, como la biometría facial. Claro, así es. Gracias, Y Pato, por la pregunta. Alex, Sí. Alex Cruz nos dice, ¿cómo se realiza la validación del nivel de confiabilidad en porcentaje entre las imágenes 3D capturadas y los datos de las fuentes de confianza? Si entiendo bien la pregunta, es si existe compatibilidad entre la biometría tridimensional, este geométrico, y las biometrías 2D. Pasé rápido por esa lámina, pero efectivamente estas tecnologías tienen la capacidad de conversar con biometrías bidimensionales. Normalmente los procesos de onboarding, uno no se va a encontrar con una fuente de confianza tridimensional. Entonces tiene que asociarse con una fuente de confianza bidimensional. La buena noticia es que siempre la precisión de comparar una biometría tridimensional con una bidimensional, siempre la precisión va a ser mucho mejor que cuando comparo dos fotos 2D. Porque en el fondo estoy comparando como 30 fotos, 30 fotos con una fuente de confianza. La tasa de error, si no me equivoco, es como de uno en 2 millones, eso si no me equivoco, versus 1 en 100.000, que es la biometría 2D. La gracia, Mm. lo interesante de esto es que cuando ya tengo una fuente de confianza, aunque sea 2D, o una buena prueba de vida, yo ya me quedo después con la biometría 3D, que es la que además cumple con el GDPR y la puedo dejar guardada para enrolamiento y después ya sigo funcionando con la biometría 3D, que tiene muchas características, como por ejemplo hacer match 1 a N o este tipo de cosas en tiempo real, lo que me asegura de tener en una base una persona es un rostro y sin posibilidad de replicación, sin posibilidad de que se repita en otra identidad. Claro, mira, y Espero haber respondido a la pregunta. sí, me queda esta duda, ¿qué tan escalable y costo efectiva es esta tecnología para empresas medianas que aún operan con sistemas tradicionales de verificación de identidad? Probablemente la mejor noticia es para esas empresas, porque ahora generalmente, acceder a estas tecnologías a veces requería instalar software on-premise, tener servidores especializados, muchos costos no solo en licencias de software, sino que en licencias de servidores. Esto hoy día nosotros lo estamos dando como servicio SaaS. Estas tecnologías hoy día se dan como SaaS. Hay integraciones que pueden ser configuradas a medida, que tiene costo de setup mínimo, pero hay otras integraciones que son plug and play. Incluso hay distribuidores nuestros que distribuyen estas tecnologías que lo hacen, distribuyen con su propia marca y cobran solo por transacción. Ni siquiera se cobra por setup. Y los costos dependen de la transacción, depende del volumen que se, que se, que se ocupe. Incluso hay modelos incluso como prepago, si uno pudiera comprar bolsas de transacciones, ya hace economías anuales, una bolsa anual, y con eso puede tener economías para tener un stock de transacciones a un costo medio mucho más bajo que si fuera una modalidad de postpago. Esto es similar a los planes de celular. Qué bueno que las compañías medianas, Sí. inclusive las pequeñas, también pueden hacer uso de... La fintech y todo eso que a veces requiere este tipo para poder partir y salir adelante con sus emprendimientos, sin duda, no necesitan tener ninguna inversión. Normalmente los costos como digo, son variables, de Variables acuerdo a su y, escala. claro. Así es. Y cuál ha sido la respuesta en tu experiencia en los clientes, ustedes, de los usuarios finales, las empresas que han implementado esta autenticación biométrica en cuanto a sentirse confiados y a la usabilidad de ella misma? Mira, el- sin pecar de falsa modestia, nosotros, todos los clientes que hemos ido incorporando esta tecnología, todos han ido aumentando su volumen. ¿Y por qué ha sido esto? Es porque la evolución de este servicio sido en compañía con los clientes. Hemos ido primero poniendo mucho foco en la seguridad,
después mucho foco en la usabilidad, de que sea usable para el cliente, y ahora, y la última etapa ha sido mucho foco en que se adapte a los distintos casos de uso sin tener que los clientes hacer inversiones. Eh, por lo tanto, lo que ha ocurrido es que cada vez está teniendo mayor uso, tal como lo explicaba en la presentación. Clientes que usaban otras tecnologías en las sucursales están empezando a utilizar la biometría facial como mecanismo de verificación de identidad, que es la que usan en sus canales digitales. Uno podría pensar, pero usemos el huellero, que es más simple. La verdad que no. Se dan cuenta que la gente ya está acostumbrada a usar sus dispositivos, sabe usar. El cliente ya hizo alguna vez el proceso en su casa con su celular, y probablemente cuando va a la sucursal hace el mismo ejercicio que si estuviera en su casa. Y con la gracia que, como opera en su propio dispositivo, los procesos, la confianza es mucho mayor. En Claro. vez de tener, y además con la transparencia de que si estoy dando un consentimiento, si estoy firmando un contrato, también lo estoy viendo en mi dispositivo. Entonces, eso, la transparencia y todo eso ya está siendo también muy valorado por los propios usuarios, que son los clientes de nuestros clientes. Sí, además de la confianza, la seguridad es la rapidez que se Sí, gana en estos procesos. ajá. Sí. ¿Cuáles son los riesgos asociados en el tema, como hablaste tú en un momento dado, de esas normas sobre privacidad de datos? Bueno, eso se viene duro. Es otro desafío que va a tener todas las industrias. Como en Chile ya el próximo año va a ser obligatorio que las empresas cumplan con un GDPR muy similar al europeo, que el europeo es el más exigente. Lo propio está ocurriendo en casi todos los países de Latinoamérica. Para hacerlo en simple, las compañías, cada vez que manden un correo, cada vez que llamen a un cliente, cada vez que tengan un dato o que el cliente se entere, si me llegó un correo, me llegó a mi correo, Hugo, a autenticar, lo que sea, y me llegó de una compañía a la cual yo no la conozco o no le he dado mis datos, yo puedo perfectamente llamar a esa compañía y exigirle, preguntarle de dónde sacó ese dato, por qué lo tiene y cuándo le di el consentimiento. Y me lo tiene que demostrar. Ese va a ser un desafío gigantísimo porque aunque incluso lo haya hecho, las compañías probablemente no tienen un sistema que gestione eso. Y además hay que gestionar lo que se llaman los derechos SAR, porque si la persona tiene que derecho a pedir toda esa información, a pedir que la modifiquen o que se restrinja solo para determinado uso, o que se oponga y que pida que borren todo. Y por lo tanto, eso las empresas, los sistemas de empresas van a tener que estar adaptados para poder resolver esa problemática. Y para resolver esa problemática, los sistemas, probablemente el 90% de los sistemas de las empresas actuales no están preparados para hacerlo. Y en ese sentido, la recomendación última que yo decía es, sí como va a haber verificación, identidad digital como servicio, como lo estamos dando ahora en muchos clientes, va a haber también lo que se llama privacidad como servicio, servicio de privacidad. Nosotros administramos la privacidad por cuenta de las empresas, para no tener que hacerse cargo de todo esto que no es parte de su core, finalmente. Claro, Eso. ya. Invitamos a las personas que quieran hacer preguntas o inquietudes o puedan levantar la mano para hacer la pregunta. Estamos llegando ya al final de esta interesante charla. Hablaste del GDPR allá en Chile. ¿Cuáles serían los requisitos tecnológicos para el uso de la biometría? Bueno, de alguna manera, como decía, la biometría es un dato sensible y en ese contexto tiene mayores restricciones que otros datos, ¿cierto? O mayores exigencias. Y una de las cosas que yo decía es la biometría no puede. La biometría 2D normalmente son las fotos, son como lo que llama la imagen de auditoría. Pero la biometría tridimensional, en el caso, por ejemplo, en este caso es una expresión numérica que no es reversible. Me imagino que a partir del número no se puede obtener el rostro, a partir de esa expresión numérica. Eso es lo primero. Y lo segundo es que si yo voy a poder, por lo tanto, si se roban esa base de datos, no pasa nada. No, no tiene ninguna, eh, eh, no tiene nada visible como para saber de quién se trata esa fotografía o esa biometría. Y lo segundo es que si yo quiero usarla para hacer un match y compararla con algo, tengo que tomar una muestra de las mismas características con una prueba de vida y que tiene una expiración. Es como yo quiero
verificar que Eduardo Rueda es quien dice ser y tengo su registro biométrico, para poder compararlo contra esta base, la única forma que tengo que hacerlo es tomarle una nueva prueba de vida, donde él me da su consentimiento, porque me tiene que poner su rostro con este desafío que ponemos, ¿cierto? Y eso es parte del hatch, la prueba de vida. Por lo tanto, yo no puedo hacer, y esa prueba de vida tiene una expiración. Por lo tanto, si yo me tomo una muestra para poder compararla, no puede ser, es como una clave dinámica que se vence después de 5 minutos. Y eso significa de que la base, además, biométrica, no tampoco pierde sentido, aunque sea capaz de incluso de interpretar el hash que hay detrás para poder hacer match con otro, tengo que previamente tomar una prueba de vida a día y que pueda durar 10 minutos. Esa exigencia probablemente es de las más duras del GDPR porque yo no conozco más tecnología que sean capaces de hacer eso. Claro, mira, ahora aquí Rodrigo Villamil, un querido amigo, dice que en la pregunta, en la Web3 se está manejando la gestión de identidad digital a través de plataformas de blockchain que administran credenciales digitales inmutables. ¿Qué opina de este modelo que está siendo muy utilizado en Europa y en Asia? Es una buena aproximación, es cierto. La complicación probablemente que pudiera tener, y esto no es tan nuevo, yo creo que el blockchain, desde que nació, una de sus, una de sus casos de uso es justamente la identidad. Eh, lo que yo creo que va a ocurrir, y probablemente esta etapa que estamos viendo ahora va a ser una transición, como la que yo le conté ahora, y probablemente el blockchain, el modelo de llegada, es que el blockchain exige que sea un ecosistema que sea global, que todas las entidades lo tengan incorporado. Y eso va a ser un proceso muy lento, a mi juicio, porque requiere mucha coordinación. Es cierto que es un modelo de llegada, pero si no hay una regulación dura que obligue a hacer eso, no sé si las compañías van a estar dispuestas a invertir en eso. Ese es un punto. Ya, bueno, estamos llegando ya al final, entonces mi última pregunta es si tú nos puedes profundizar un poco más en la herramienta de ustedes autenticar que es un orquestador. ¿Cómo Sí, funciona ese orquestador y cómo se sí. conecta con las diferentes? Mira, le llamamos un orquestador que le pusimos apellido porque es un orquestador que además gestiona los consentimientos. Porque eh, siendo un orquestador, porque para manejar la identidad o para hacer un proceso de onboarding necesitamos tener muchas fuentes de confianza. Un proceso de onboarding además requiere firma electrónica, requiere una serie de entidades, logos, como decimos nosotros, que si una empresa quiere hacer un proceso de onboarding, tal como tú lo decías, Eduardo, si una fintech, una empresa pequeña quiere hacerlo, probablemente un banco lo va a hacer, pero la empresa mediana va a ser mucho más difícil porque son costos cada una de las integraciones. Todas las integraciones se resuelven con solo una, y se encarga este orquestador de hacerlo. Eso es lo primero. Y lo segundo, una vez teniendo la identidad generada, nosotros tenemos las credenciales para cumplir con el resguardo y el manejo del consentimiento de esos datos. Por lo tanto, resolvemos el problema del onboarding, más el problema de gestionar la identidad digital para que en el futuro puedas, con biometría simple, resolver la problemática de verificar personal. Eh, por eso es un orquestador que permite gestionar los consentimientos. Eso Excelente. es. Bueno, Hugo, hemos llegado al final. Te doy la palabra para que des tu mensaje de cierre a todas las personas que están ahora mismo conectadas. Perfecto. Bueno, primero agradecerles el interés por conocer estas materias. Yo estoy seguro que estos son temas que en el corto plazo, bueno, en realidad 2 años debe ser mediano plazo ya, que los próximos 2 años van a estar muy en boga, muy calientes, mezclados con todo el tema de la identidad, perdón, de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial se está comiendo todo, eso lo sabemos, en materia de tecnología, de conversación, de desarrollo, pero la inteligencia artificial sin identidad digital y sin consentimiento no va a poder volar. Los robots que se dediquen a vender y todo eso, que probablemente lo van a hacer muy bien,
pueden estar expuestos a muchos fraudes si es que no manejan la identidad digital. Eh, Dicho eso, encantado de si necesitan tener otra conversación. Bueno, ahí quedaron mis datos. Necesitan contactarme o contactarse a través de Activité o Autenticar. Encantado de poder ayudarles. Antes de terminar, puedes colocar tus datos en el chat que están pidiendo Ok, ya tus lo hago de datos. inmediato. Dame un eh, segundo. Voy a y, tomarlo de... y mientras haces eso, igual te agradecemos el querer participar. Te hemos sacado de tus vacaciones ahí en Nueva York, Sí, tranquilo, no hay más, problema. más calientico que en Chile en estos momentos. Sí, verdad. Sí, Entonces, sí, le agradecemos arranqué. el esfuerzo ese tuyo, Hugo, por compartir estos momentos con No, al nosotros. contrario, ha sido un agrado. Muchas gracias y las veces que requieran aquí estaré.